¿Cómo están llegando a fin de mes? No llegamos porque realmente no alcanza ni para comer. Los precios son muy abusivos todos los días y no llegamos. Y después de esta devaluación que hubo en esta última semana, ¿qué cosas dejás de hacer, por ejemplo? La molida, por ejemplo, un claro ejemplo, la que lo comprábamos en 800, 1.800 pesos. Y no damos más con el bolsillo, ¿no? Y los precios por las nubes, cada vez alcanza menos. En la última semana del mes, ¿qué hay en la heladera, por ejemplo? Agua y una docena de huevos y lo que va quedando de las comidas y nada más. No se llega, no hay forma de llegar a fin de mes. Ya a esta altura no hay plata. Y para cobrar el 10, ¿qué hacemos? Hace años que estoy acá, soy de Perú y la realidad es muy distinta a la cuando yo llegué, la verdad que ya no se hace casi nada. Y bueno, todo esto que ha ocasionado me causa estupor, no sé si irme del país o no sé, pero estoy sobreviviendo. ¿Para qué alcanza la plata en la última semana? Y solo la alimentación. Y esto es comprar cosas mínimas, digamos, para poder... Por ejemplo, sustentar. Poca fruta, más fideo, arroz, qué sé yo, algunas menestras si puedo, pero trato de hacer todo un balance donde me sepa que por lo menos diariamente estoy ingiriendo una fruta, porque ya es el colmo. Carne la vemos una vez, 2 veces por semana, te soy sincera. Esperamos una respuesta mejor de la política, de todos los que construyen esta patria, porque yo la quiero, la Argentina la quiero. La verdad que es triste y duro. Y ha llegado el momento de profundizar este tema para saber si efectivamente son medidas paliativas, si son medidas de fondo, cuánto tiempo más puede aguantar el bolsillo de un argentino con estas condiciones de inflación que estamos atravesando todos. Para eso estamos con Guillermo Pizarro, economista. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias a vos. Bueno, Guillermo, ¿qué lectura se puede hacer a primera instancia con respecto a esta batería de medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa? Bueno, primero entiendo que es un paliativo, ¿viste? Que el lunes pospaso todo ya se anunció una devaluación del dólar del 22,5, que eso te impacta rápidamente en toda la economía, después aumento de combustible que a su vez refuerza ese impacto. Y obviamente que el que más se ve perjudicado es el trabajador, el asalariado, que ve cómo se va licuando su salario, que antes ya no le alcanzaba a llegar a fin de mes, ahora menos. Tengamos en cuenta que estamos en una situación donde el trabajador, el asalariado, en un porcentaje muy grande, está por debajo de la línea de pobreza. Una cosa que parece de loco, es decir, trabajo, pero ni siquiera cubro las necesidades para estar arriba de la línea de pobreza. Entonces, esto va como un paliativo, se mezcla con la campaña, porque uno puede hacer dos lecturas, decir, lo anuncia como ministro de Economía, lo anuncia como candidato a presidente, es un mix, bueno, obviamente que está en el marco de ministro de Economía más candidato, eso está claro. Y después como paliativo, obviamente no es una gran cosa, no son grandes números, pero todo ayuda para que la gente pueda tener un peso más en el bolsillo para llegar a fin de mes. ¿Son medidas suficientes o insuficientes? No, a ver, esto es un paliativo, como te decía. No va a haber medidas de fondo hasta tanto... Digo, pensando hasta el mes de octubre, ¿no? Sí, sí, por eso digo, no hay forma que este gobierno de retirada y con poca confianza pueda hacer grandes cambios. Ayuda, todo ayuda, porque es un poquito más que le das al trabajador en el bolsillo. No creo que vaya a haber otros cambios en la economía, simplemente se busca llegar a octubre lo más tranquilo posible para que no haya desbordes sociales, que de hecho ya lo está habiendo, o los hubo la semana pasada, donde se mezcló también la necesidad con la delincuencia, ¿no? Porque el pobre, el que realmente es pobre y digno, no sale a saquear o a robar, salen delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que quieren seguramente es tratar de mantener la calma social y tratar de ayudar un poco a fortalecer el ingreso, que está muy decaído. Pero esto también complica los números, las finanzas, porque ¿con qué se financia esto? Y se va a financiar seguramente con emisión. Y no nos olvidemos que el compromiso con el fondo no se modificó. El déficit fiscal debería ser el 1,9% del PBI y seguramente va a ser muy superior. Pero bueno, también es entendible. ¿Qué resignás
el acuerdo con el fondo o seguís apretando al trabajador, al asalariado. Bueno, tenés que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Guillermo, después de las elecciones PASO tuvimos esta devaluación cercana al 25-30% en promedio. ¿Se aguarda otra devaluación más antes de fin de año? Teniendo un poco en cuenta la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional, los pedidos que ha hecho en estas últimas revisiones. Mira, yo creo que lo que dijo Massa en su momento, bueno, devaluamos ahora y hasta octubre no va a haber más devaluación, le mete más incertidumbre a la situación, porque dice, ¿y después de las elecciones qué? Claro. Dijimos, hasta octubre no se toca, tenemos un tipo de cambio que va a estar fijo. Obviamente va a estar fijo el oficial, que no lo consigue nadie. El que se va a ir moviendo y que va a ser el termómetro es el blue, que claro, seguramente ahora va a estar estable un tiempito y se va a empezar a recalentar a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y el lunes después de las elecciones, ellos dijeron hasta ese momento, después no sabemos. Entonces hay mucha incertidumbre de qué puede pasar, de qué medidas pueden llegar a tomar, y eso es imposible predecir, porque no sabemos ni qué pasa por la cabeza, ni cuál es la urgencia que día a día se va a ir presentando, porque no hay un plan económico, no hay un plan de estabilización, y es nada más que ir tapando hueco, porque hay pérdidas por todos lados, ¿no? Yeah. Entonces se hace muy complicado en este contexto, tanto para las autoridades definir algunas políticas, porque ya se está retirando, como para el empresario que tiene que vivir, abrir sus puertas día a día, como para el trabajador, ¿no? Que no le alcanza. Guillermo, veíamos también entre los anuncios este bono para los trabajadores, un bono pagadero en 2 cuotas, septiembre y octubre. También este bono también para, sí se puede decir, bueno, para los jubilados. Seguimos hablando de medidas que son insuficientes, seguimos hablando de la pérdida del poder adquisitivo, porque se pronostica un mes de agosto altamente inflacionario con un porcentaje que sería de 2 dígitos, ¿no? Sí. Insuficiente va a ser, insuficiente para cubrir la inflación, seguro que lo va a ser, porque es un bono que no, si vamos a tener una inflación de 2 dígitos que pueda andar en el 12, en el 15, no sabemos todavía el número, este bono no sé si va a terminar representando ese porcentaje en el sueldo, ¿no? Porque para equiparar tendría que ser el mismo, representar lo mismo que va a ser la inflación, que va a ser alta porque la devaluación del 30 que hubo se traslada rápidamente a precio y vamos a tener inflación alta tanto en agosto como en septiembre, porque no es que se produce el salto devaluatorio, en agosto tenemos inflación alta y en septiembre baja, no. En agosto, en septiembre va a ser una inflación. Se va a mantener esa proyección, claro. Sí, seguro que sí. Entonces son paliativos. Y como todo paliativo, a veces no es suficiente. Guillermo Pizarro, gracias por haber venido acá a Telefe Noticias. Muy amable.